Busquen, por favor, en sus Biblias el libro de los Salmos, el Salmo 2. El Salmo 2, por favor. El Salmo 2. Y aquí queremos empezar en la predicación otra vez hoy. Es una cita que vimos hace 8 días. Pero aquí queremos empezar para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. Y después continuaremos con este mismo tema hoy, la dicha de confiar en Dios. La dicha de confiar en Dios. Voy a poner mi llave aquí sobre las páginas de la Biblia para que no se vuelen allí. A ver cómo funcione. Muy bien. El Salmo 2. Y ni es la página correcta. Ya. El Salmo 2. Por favor. La persona que confía en Dios deja todo en sus manos. Encomienda todo a Dios con un corazón sumiso y libre de temor, porque entiende que Dios sabe todo y tiene todo poder. Reconoce que Dios es su Padre Celestial por medio de Jesús. Y como el Padre perfecto siempre da a sus hijos lo mejor. El libro de los Salmos revela muchas veces que esta es la vida dichosa. Dice el libro de Salmos una y otra vez, bienaventurado el hombre que confía en Dios. Bienaventurado el varón. Bienaventurados todos los que en él confían. Una y otra vez lo dice así. Volveremos hoy a ver los textos donde se encuentra esta frase y este tema, la dicha de confiar en Dios, la dicha de dejar todo en sus manos, la dicha de encomendar toda la vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que queremos en las manos de nuestro Padre Celestial. Esta es la vida dichosa. Dejar todo en sus manos para que como nuestro Padre Celestial, Él haga lo que Él quiere hacer. Y la semana pasada vimos en primer lugar sobre este tema, la dicha de confiar en Dios, el inicio de esta dicha. Y aprendimos aquí en el Salmo 2 que esta dicha no es natural. Nadie nace sumiso a la voluntad de Dios. Nadie nace reconociendo a Dios como Padre. Nacimos rebeldes todos. Nacimos con una tendencia a desviarnos y andar sobre nuestro propio camino. Ese no es un corazón sumiso a la voluntad de nuestro Padre. Es un corazón que insiste en nuestro propio camino. Así nací yo y así naciste tú. Que cada uno se apartó por su propio camino. Entonces nadie nace disfrutando de esta dicha de confiar en Dios porque no confiamos en Dios. Buscamos nuestro propio camino, buscamos nuestra propia voluntad. Pero esta dicha inicia cuando el pecador se arrepiente, cuando da vuelta completa y da la espalda a su pecado y confía en Jesús y su obra en la cruz. Y por eso el Salmo 2, el versículo 12 dice así, honrad al Hijo. Nosotros podríamos decir, arrepiéntanse, honrad al Hijo.
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y después se agrega, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Okay? Así inicia la dicha de confiar en Dios. Cuando reconocemos en primer lugar su derecho a reinar sobre nosotros. Y en ese mismo momento confiamos en Cristo Jesús, en el Hijo y en su obra para la salvación. En ese momento inicia la dicha de confiar en Dios. Bienaventurados todos los que confían en Él. En segundo lugar, vimos hace 8 días, en primer lugar, el inicio de esta dicha. En segundo lugar, el enemigo de esta dicha. Hay algo que quita este gozo. Hay algo que quita esta dicha. Y no es lo que tal vez hubiéramos esperado. Tal vez hubiéramos esperado la aflicción quita el gozo. La persecución quita la dicha. Pero nosotros vimos hace 8 días que al contrario, en la aflicción es el lugar donde realmente podemos gozarnos en Dios en una manera aún más profunda. La aflicción da una oportunidad para que tengamos gozo, aun cuando el mundo dice, tú no debes tener gozo. Es la aflicción que da el contexto, la aflicción da la oportunidad para que nos regocijemos en Cristo, aunque todo lo demás en la vida vaya mal. El enemigo de la dicha no es la aflicción. El enemigo es la confianza en otras cosas o en otras personas. El enemigo, vimos hace 8 días, es la confianza dividida. Cuando sí confiamos en Dios, tal vez, pero a la vez nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Okay. Sí confiamos en Dios y en otra cosa, y en otra persona. Y cuando hacemos esto, nos estamos apoyando en algo que nos va a fallar. Y eso es lo que quita la dicha. Eso es lo que quita el gozo. La confianza dividida. Por eso vimos hace 8 días, terminamos hace 8 días diciendo, nosotros tenemos que encomendar absolutamente todo. Tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es el único que nos puede sostener. Y esa es la dicha. Saber que aunque todo vaya mal, que Cristo no nos va a abandonar. Y podemos hallar en Él todo lo que necesitamos en cada momento. El enemigo de la dicha de confiar en Dios es confiar en otras cosas. O tener esa confianza dividida. Entonces, es lo que vimos hace 8 días. El inicio de la dicha. El enemigo de la dicha. Pero hoy queremos enfocarnos en tercer lugar en el mantenimiento de esta dicha. El mantenimiento de esta dicha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos nosotros hacer y qué hace Dios para mantener en nosotros esta dicha constante de encomendar todo en sus manos sin temor y realmente descansar en Él? El mantenimiento de esta dicha para que la tengamos en todo momento. Esa es la idea. ¿Cómo podemos ver que esta dicha sea aún más grande? ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo se mantiene la dicha de confiar en Dios? Esa es la pregunta que queremos contestar hoy. Y otra vez vamos a quedarnos, creo que vamos a ver 1 y tal vez 2 textos fuera del libro de los Salmos,
Pero otra vez hoy vamos a volver a los textos donde se encuentran esa frase, bienaventurado o dichoso el que en él confía. Bienaventurados los que en él confían. Vamos a volver a estos textos y tratar de sacar de estos textos en los salmos todo lo que podemos acerca de esta pregunta. ¿Cómo podemos mantener esta dicha siempre? Que descansa en Dios y está en paz y en gozo, porque confía en Dios y descansa en Dios. Y vamos a ver estos textos en esta manera. Queremos ver dos cosas que Dios mismo hace. Y después, en el libro de los Salmos, 5 cosas que son nuestra responsabilidad. Para mantener siempre este gozo de confiar en Dios. En primer lugar, ¿qué hace Dios? Busquen el Salmo 94, por favor. El Salmo 94. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo mantenemos nosotros este gozo? ¿Cómo mantenemos nosotros la dicha de confiar en Dios para que no la perdamos? Porque sí la perdemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro pecado, nosotros en nuestra maldad, decidimos confiar en otras cosas. ¿Cómo podemos mantener siempre el gozo de confiar en Dios? Bueno, hay 2 cosas que Dios mismo hace. Es una gran bendición reconocer que Dios mismo está interesado, y no solamente interesado, sino determinado a mantener en nosotros la alegría de confiar en Él. ¿Te da alegría este pensamiento? ¿Aumenta tu confianza este pensamiento? Si tú eres un hijo de Dios, Dios mismo está determinado a mantener en ti la alegría de confiar en Él. Y Él no se va a rendir. Él sabe, nosotros olvidamos, Dios no olvida. El verdadero gozo se encuentra solamente en Él. Él no olvida. Y Él está determinado a hacer lo que Él tiene que hacer para que tengamos nosotros ese gozo pleno en Cristo siempre. Dios quiere que sus hijos tengamos gozo, hermanos. ¿Ustedes creen eso? No los deleites temporales del pecado, sino el gozo profundo y duradero y eterno que se encuentra solamente en Cristo. Dios quiere que tengamos ese gozo. Dios quiere que sus hijos estemos experimentando la dicha de confiar solamente en Él. Dios sabe que nosotros tendemos a apoyarnos en otras cosas. Dios sabe que tendemos a apoyarnos en otras personas, en nuestra propia prudencia y capacidad. Pero ya hemos aprendido, y lo quiero repetir para enfatizarlo bien, cuando tenemos esta confianza dividida, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nos estamos conformando con una dicha inferior. Y Dios quiere que tengamos el gozo pleno en Él. Entonces Él mismo obra. Es precioso porque Él no deja a nosotros hacer todo esto. Él mismo obra para que aprendamos a confiar solamente en Él. Y para que experimentemos la dicha sin igual de dejar todo en sus manos y descansar en Él.
¿No es así? El mundo está llenísimo, llenísimo, llenísimo de ansiedad. Y no es así que nosotros también estamos llenos de ansiedad. Con gran frecuencia. Y Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. Y estar libres de esa ansiedad. ¿Cómo obra Dios? ¿Qué hace Dios para que descansemos en Él? Bueno, el Salmo 94 nos dice. Miren el versículo 13. Que para hacerle, y ahí es la palabra, ¿verdad? Ahí está. Para hacerle, ¿y cuál es la palabra ahí? Para hacerle descansar. Aún en este tipo de día, en los días de... Ok, entonces no tenemos que ser librados de la aflicción para descansar. ¿Verdad? Dios puede hacer algo para hacernos descansar en los días de aflicción. Y sigue el versículo 13. En tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Qué está diciendo ahí? Dios está revelando ahí que en este momento parece que el impío tiene control de todo, ¿verdad? Cuando vemos el mundo, cuando leemos las noticias, cuando vemos todo lo que está pasando, parece que los impíos prosperan, que los impíos tienen el poder. Los impíos tienen control de todo lo que está pasando en el mundo. Pero el versículo 13 revela que en este momento se está preparando el juicio de los impíos. Esa es la idea ahí. Okay. Sí, nosotros vivimos ahora en días de aflicción porque los impíos que gobiernan, que no me refiero al gobierno en sí, sino al control del mundo, los impíos lo tienen en este momento, aquí. Pero aquí se da a entender que aun mientras ellos tienen el poder y el control ahora, Dios en realidad es el que tiene el control. Y se está cavando el hoyo en este momento para los impíos. El versículo 14 nos da este consuelo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Entendemos los versículos 13 y 14? Es lo que está diciendo. Para nosotros, el pueblo de Dios, estos días son días de aflicción. Okay. Y los impíos prosperan. Okay. Pero viene el día de juicio. Viene el día de juicio. Y ahora, mientras nosotros como el pueblo de Dios vivimos en estos días de aflicción, la persecución por los impíos, Dios quiere que sepamos que podemos descansar ahora en Él porque no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Quiere que descansemos en Él durante los días de aflicción, mientras esperamos ese día futuro. Quiere que descansemos. ¿Y qué hace Dios para mantener en nosotros la dicha de confiar en Él, de descansar en Él? Miren allí otra vez el versículo 12 ahora. Ahí está nuestra frase, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Qué hace Dios para darnos ese descanso? ¿Qué hace Dios para hacernos descansar en días de aflicción? ¿Qué hace Dios? Dice el versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, ¿cuál es la primera palabra? Corriges.
y en tu ley ¿y cuál es la segunda palabra? Instruyes. Esas son las dos cosas que Dios hace para ayudarnos a descansar en Él en días de aflicción, mientras esperamos el día de juicio, cuando todo se va a aclarar y todo se va a corregir. Él hace estas dos cosas, nos enseña y nos corrige. Y así nos enseña a descansar. Tomemos la segunda palabra primero porque es una palabra muy general. Dice allí, bienaventurado el hombre a quien en tu ley lo instruyes. Dios usa su palabra para enseñar a su pueblo sobre su confiabilidad, sobre la seguridad que hay en Dios, sobre la dicha de hallar nuestro refugio solamente en Él. Y la Biblia de principio a fin. La Biblia de principio a fin revela por medio de enseñanza, por medio de las historias, por medio de ejemplos, por medio de las predicaciones de los profetas, por medio de las experiencias del pueblo de Dios, por medio de muchas exhortaciones. La Biblia de principio a fin revela que Dios es totalmente confiable. Así Dios nos instruye en su ley. Podemos abrir la palabra de Dios a cualquier página y leer allí. Es cosa segura poner todo en las manos de Dios. Lo puedes ver en esta enseñanza, lo puedes ver en este mandamiento, lo puedes ver en este ejemplo, lo puedes ver en esta historia del Antiguo Testamento de tal santo que puso todo en las manos de Dios. De principio a fin. Así Dios nos enseña que Él es totalmente confiable. Tú puedes poner toda tu vida en las manos de Dios y es cosa segura. Okay. Jehová nos instruye en esa manera por medio de su ley, por medio de su palabra, que es cosa segura confiar en Él. No hay mayor seguridad que la seguridad de descansar en Dios. Nos enseña esto por medio de su palabra. Pero nosotros no aprendemos tan fácilmente, ¿verdad? Ojalá fuéramos más prontos a recibir su enseñanza. Pero somos muy lentos para aprender. ¿Verdad? Y por eso Dios hace otra cosa. No solamente instruye, versículo 12. No solamente enseña por medio de la palabra de Dios, sino también dice ahí el versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Que Dios usa la disciplina. Dios corrige para que aprendamos a descansar en Él. Y bienaventurado, feliz, dichoso, lleno de alegría la persona a quien Dios corrige e instruye para que descanse solamente en Él. ¿No podemos ver hoy que Dios está determinado a mantener en nosotros esta dicha? Él sabe, días de aflicción. Él sabe que no será así siempre, pero ahora es así. Pero Él no nos va a abandonar. No nos va a desamparar. Y Él está determinado a hacer lo que tiene que hacer para mantener en nosotros la dicha de confiar en Él, la dicha de descansar en Él, y corrige y enseña para hacernos descansar y disfrutar de esta gran dicha. Corrige en amor
para que hallemos en Él la alegría superior. Necesitamos pasar más tiempo con esta idea. Y veremos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando estamos confiando en otra cosa, otra persona, otra experiencia, cuando hallamos en otra cosa, otra persona, otra experiencia, nuestro refugio, cuando nos apoyamos sobre otra cosa, muchas veces Dios quita esta cosa y nos duele, pero la quita para que aprendamos, para que tengamos que confiar solamente en Él. Si yo me apoyo sobre esta cosa y alguien quita esta cosa, ¿sabes qué? Tengo que depositar ahora sobre todo mi peso sobre esta cosa. Porque la única cosa que queda. Y muchas veces cuando nosotros hallamos en otra persona, otra cosa, otra experiencia, refugio, Dios quita esta cosa para que a fuerzas tengamos que confiar solamente en Él. Esa es su manera de disciplinar. No nos deja conformarnos con la dicha inferior. En su amor quita la otra cosa para que confiemos solamente en Él. Y ese es un tema principal en el libro de Isaías. Y quiero que busquen conmigo el libro de Isaías, el capítulo 31. Isaías 31. Durante el ministerio del profeta Isaías, el imperio de Asiria estaba a la puerta de la nación de Judá. Allí la nación, el imperio de Asiria, estaba con su ejército violento y poderoso, amenazando constantemente a la pequeña nación de Judá, el pueblo de Dios. Hasta en una ocasión, en los capítulos 36 y 37, llegaron los asirios hasta la ciudad de Jerusalén. Hasta allí llegó la amenaza. Hasta allí llegaba el peligro. ¿Y qué era la tentación para el pueblo de Dios? Aquí hay una nación poderosa amenazando a la pequeña nación de Judá, el pueblo de Dios. ¿Qué es la tentación? Miren Isaías 31, el versículo 1. ¡Ay! Empieza. ¡Ay! De los que descienden, ¿a dónde? Okay, a Egipto, ¿por qué cosa? Por ayuda. ¿Cuál es la tentación? Okay, la confianza dividida, ¿verdad? A Jehová es nuestro Dios, pero nosotros en esta ocasión vamos con Egipto. Porque Asiria es una amenaza. Y aquí a la vuelta tenemos otra nación, Egipto, que nos puede ayudar. Y dice Dios, ¡ay! A los que descienden a Egipto por ayuda, y sigue así, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Piensan ustedes que esta fue una tentación para el pueblo de Dios en ese entonces? Claro que sí, a Egipto podemos ver. Su ejército es visible y poderoso. Ellos nos pueden ayudar, y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Dios a veces contrató a otro ejército para ayudar en lugar de confiar en Dios. Y aquí dice Dios a su pueblo, ay de los que ponen su confianza en otras personas, en otras cosas, en otros refugios, en lugar del Santo de Israel.
Pero miren el versículo 2. Versículo 3, perdón. Confiar en otra nación poderosa y su ejército en lugar del Santo de Israel es en vano. Versículo 3. Los egipcios, ¿qué son? Hombres son y no Dios. Y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, ¿qué va a pasar? Caerá el... Ok, ¿quiénes eran los ayudadores? Que los egipcios. Caerá el ayudador y caerá el ayudado. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel, la nación de Judá. Y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué promete hacer Dios aquí? ¿Qué promete hacer? Dice aquí que Dios va a hacer caer a Egipto y a los que miran a Egipto. Él quiere que su pueblo vea que la confianza en Egipto es en vano. Entonces Dios va a castigar a Egipto y a los que confían en Egipto. Para que la nación de Judá, el pueblo de Dios, aprenda a descansar solamente en ¿quién? En Jehová. Y miren el versículo 5. Y después, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Después de castigar al ayudador y al ayudado, Dios mismo lo va a hacer sin Egipto. Para que todos vean. Para que todos vean, es cosa segura confiar en Dios y solamente en Dios. Y bienaventurado el hombre a quien Dios corrige así y enseña así para que descanse solamente en Dios. Y según el Salmo 94, el versículo 12, Dios nos enseña y Dios nos disciplina para que encomendemos todo en sus manos. Y cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos poda, es otra imagen de Juan 15, cuando Dios nos poda, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios quita la muleta en la cual nos estamos apoyando. Por el momento es triste y doloroso. Pero cuando Dios hace esto, si tú eres hijo de Dios, que da gracias a Dios y acepta su corrección y enseñanza, porque es su obra para que aprendas a descansar solamente en Él. Y así disfrutar de la dicha de confiar en Dios. ¿Qué hace Dios? Para mantener en nosotros este gozo siempre. Que nos enseña de su palabra y nos corrige. Para que dejemos a un lado cada otra muleta que pudiéramos tener. Para que nos apoyemos, para que descansemos solamente en Dios. Es la dicha de confiar en Dios. Y nosotros tenemos responsabilidades también, según el libro de los Salmos. Ya hemos visto lo que hace Dios. Corrige, enseña, para que dejemos los otros refugios y confiemos solamente en Él. Así Dios mismo mantiene en nosotros la dicha de confiar en Él. Pero nosotros tenemos también responsabilidades. Podemos discernir en los Salmos donde se encuentra esta frase,
Bienaventurados todos los que en Él confían. Podemos discernir en los Salmos donde se encuentra esa frase las actividades que nos corresponden, que nuestra tarea para aumentar y mantener la dicha de confiar en Dios. Y hay 5. Y no tenemos tiempo para ver hoy los 5. Okay. Pero vamos a ver el primero. ¿Tú quieres mantener la dicha de confiar en Dios? ¿Tú quieres mantener siempre ese gozo que viene de descansar solamente en Él y no necesitar otra muleta? La primera cosa que nos toca hacer para aumentar y mantener nuestra alegría en confiar en Dios es prestar constante atención a lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Entonces, el número 1, okay, meditar en los atributos de Dios. Si queremos aumentar y mantener el gozo de confiar solamente en Dios, la primera cosa que nos toca es meditar en los atributos de Dios. La primera cosa que nos toca es dar atención constante a lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Ya vimos. Dios enseña, Él instruye en su ley. Pero nosotros también tenemos que abrir su ley. Abrir su palabra para aprender. Si nosotros queremos disfrutar el gozo de confiar en Dios, si tenemos que conocer a Dios, tenemos que pasar tiempo contemplando a Dios por medio de lo que Él ha dicho. Y mientras más conocemos a Dios personalmente, más confiaremos en Él. Y podemos ver en los Salmos, en los lugares donde el salmista dice, bienaventurado el hombre que en Él confía. Muchas veces esa frase es la respuesta del salmista a uno de los atributos de Dios. Muchas veces Él está diciendo, después de meditar en Dios, o mientras está meditando en cómo es Dios, mientras medita, dice, bienaventurado el hombre que confía en ese Dios. Veamos esos atributos que se mencionan aquí. Busquen el Salmo 34, por favor. El Salmo 34. Miren el versículo 8, por favor. Es un versículo precioso. Dice ahí el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuál es el atributo de Dios ahí? Su bondad. Y después dice, ¿qué dice? Okay. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo llega a esta exclamación de la dicha de confiar en Dios? Empieza con este atributo, su bondad. Okay. Gustad y ved que Jehová, que bueno es Jehová. Y si es bueno Jehová, y es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El salmista contemplaba la bondad de Dios y en la luz de su generosidad, en la luz de la disposición de Dios a bendecir, en la luz de su bondad, dijo, dichoso es confiar en un Dios tan bondadoso. Es un placer descansar en Él y encomendar todo en sus manos, porque Él es bueno. Contempla hoy la bondad de Dios en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la dicha?
¿Quieres conocer el gozo? Miren la bondad de Dios en Cristo Jesús. Lo que estaremos contemplando por toda la eternidad, según Efesios 2. Que vamos a maravillarnos por toda la eternidad en la presencia de Dios. Las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Es bueno Dios? Que Dios dio a su único Hijo. ¿Quieres conocer la bondad de Dios? Que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Quieres conocer la bondad de Dios? Que Dios el Hijo, Cristo Jesús, vino voluntariamente. ¿Quieres conocer la bondad de Dios? Yo no merecí ni un solo momento, ni un solo segundo de su atención, de su favor. Me dio Cristo. Me dio por su sangre la redención. Me ha perdonado de todos mis pecados pasados, presentes, futuros. Me promete guardar hasta el fin por medio de Cristo Jesús. Hoy, en este momento, aunque yo soy pecador y he pecado contra Dios miles y miles de veces, en este momento Dios me ve a mí envuelto en la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Ese es el regalo que Dios me ha dado en su bondad. Y ahora y por toda la eternidad yo puedo acercarme a Dios y hallar brazos abiertos por Cristo Jesús. Esa es la bondad de Dios. Bienaventurado el que en Él confía. Esa es la dicha de confiar en Dios. Mediten en su bondad. Y tú también dirás, dichoso el que confía en Él. Vayan otra vez al Salmo 94. La bondad de Dios es un atributo. Pero miren en el Salmo 94, el versículo 14. Después de haber dicho, ya vimos ese texto, bienaventurado este hombre a quien tú corriges en tu ley, lo instruyes, llega en el versículo 14 a recordarnos, ese es el motivo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y contemplando aquí, en segundo lugar, sus atributos, contemplando la fidelidad de Dios a su pueblo, el salmista dice, es una dicha confiar en Él. Porque Él es perfectamente fiel a su pueblo. Que Él nunca va a abandonar a su pueblo. Nunca. No los va a dejar solos ni por un solo minuto. La fidelidad de Dios a su pueblo. Él va a estar, Cristo estará con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad de Dios. Y contemplando la fidelidad de Dios, el salmista dice, bienaventurado el hombre aún a quien tú corriges e instruyes de tu ley para que descanses en tu fidelidad, para que descanse en tu fidelidad. Es una dicha confiar en Dios, en un Dios bueno y fiel. El Salmo 146. El Salmo 146. El versículo 6. Bueno, el versículo 5 dice así. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Y después empieza en el versículo 6 a dar los atributos de Dios para que meditemos, para que conozcamos más a Dios. El versículo 6, su poder, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y meditando en el poder de Dios para hacer todas las cosas. Al contemplar este poder, el salmista llega a exclamar, esa es la vida dichosa, confiar en ese Dios poderoso. Versículo 6 dice, guarda verdad para siempre. Ya hemos visto la fidelidad de Dios a su pueblo que no nos abandonará. Pero aquí tenemos la palabra, la fidelidad de Dios a sus palabras. Guarda verdad para siempre. Él siempre hará conforme a lo que Él ha dicho. No puede fallar ni una sola palabra de Dios. Todas las palabras, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí. Cumplirá sin fallar cada promesa que Él ha dado. Versículo 7, ¿qué hace? ¿Cuál es la palabra ahí? Okay, Dios siempre hace lo correcto. Es justo. Versículos 7, 8 y 9 podemos ver otra vez su bondad, pero su bondad no en general, sino su bondad en cuidar a los necesitados y proveer por ellos. Hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Su bondad en cuidar a los necesitados. El versículo 10. Su soberanía, ¿no? Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Reinará para siempre, es su soberanía. ¿Cuántos atributos hay aquí en este Salmo 146? Su poder, su fidelidad a sus promesas, su justicia, su bondad en cuidar a personas que tienen necesidad, su soberanía. Y todo esto lleva al salmista a decir en el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es este Dios de Jacob. Podemos ver que los atributos específicos de Dios llevaron a los salmistas en estos salmos que hemos visto a exclamar, dichoso el hombre que en Él confía. Meditemos en los atributos de Dios. Un Dios así, con estos atributos que hemos visto, su bondad en salvar, su bondad en proveer, su fidelidad a su pueblo, su poder, su justicia. Un Dios así, con estos atributos, perfectamente fiel y bondadoso y poderoso y justo y soberano, este Dios es digno de toda nuestra confianza. Y nunca, nunca será avergonzado aquel que en Él confía. La dicha de confiar en Dios. Podríamos partir de esta frase en los Salmos y buscar en toda la Biblia los atributos de Dios. Leímos hoy en Mateo 6 que ve en lo secreto. Esto quiere decir que si tú tienes una necesidad y ningún otro ser humano sabe, el Padre ve en lo secreto. Y sabe lo que necesitamos, leímos hoy. Su conocimiento infinito, su propósito perfecto como nuestro Padre Celestial. El punto está clarísimo. Si queremos confiar en Dios, si queremos mantener el gozo producido por esta confianza, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que meditar en Él y en sus atributos. Tenemos que pasar tiempo en su palabra, contemplando a Dios por medio de lo que Él ha dicho. ¿Lo haces tú? ¿Lo haces tú?
Pues ¿cómo vas a confiar en Dios si no le conoces? ¿Buscas a Dios en su palabra? Hermanos en Cristo, no leamos para cumplir con un deber, no leamos para buscar una bendición para hoy, nada más. Leamos para contemplar a Dios mismo, para conocerle a Él y así confiar en Él. Y así disfrutar de la dicha de confiar en Dios, digno de toda nuestra confianza. Apenas estamos terminando la mitad de lo que yo tengo preparado. Entonces creo que lo necesitamos dejar ahí. Lo podemos terminar así. Esta bendición empieza y continúa y será perfeccionada por medio de Cristo Jesús. Que todo se encuentre en Cristo. Que fuera de Cristo Jesús, ni una sola bendición que hemos visto hoy está disponible. Que tenemos que acudir a Jesús. Y así iniciar esta dicha de confiar en Dios. Así protegernos de este peligro, de este enemigo de una confianza dividida. Y así poco a poco mantener esta dicha. En primer lugar, reconociendo lo que Dios mismo hace. Él enseña y disciplina. En segundo lugar, por meditar en nuestro Dios perfectamente confiable. Y en Cristo tenemos toda la evidencia necesaria. Dios es por nosotros. Sí, nos acercamos a Dios por medio de Cristo Jesús y su obra en la cruz. Dios es por nosotros. Oremos, por favor, para responder hoy a la palabra de Dios.